Cuando miramos hacia atrás en la larga historia de la humanidad, solemos ver una historia de progreso externo. Vemos el desarrollo de herramientas, el surgimiento y la caída de imperios, los grandes saltos en tecnología y ciencia. Medimos nuestra evolución por lo que hemos construido, conquistado o descubierto en el mundo exterior. Esta es la historia de la forma, la historia que se enseña en las escuelas y se documenta en los libros. Pero, detrás de esta historia visible, hay otra narrativa, mucho más profunda, que se va desplegando. Es la historia de la evolución de la conciencia humana en sí misma. No es una historia de lo que los humanos han hecho, sino de lo que los humanos se han convertido por dentro. Es, en realidad, el viaje más fundamental de todos. Esta evolución interior es el hilo oculto que atraviesa toda nuestra existencia. Es la lenta, y muchas veces dolorosa, emergencia desde un estado de unidad inconsciente con la naturaleza hacia una nueva dimensión de conciencia. La historia de la humanidad no es solamente biológica ni es puramente cultural. En el fondo, es la historia de la conciencia buscando conocerse a sí misma a través de la forma humana. Cada guerra, cada obra de arte, cada pregunta filosófica y cada momento de contemplación silenciosa es una manifestación de este despliegue. No somos solo seres que tienen conciencia, somos la conciencia viviendo una experiencia humana, y esa experiencia está cambiando, creciendo y evolucionando constantemente a través de nosotros. Si pensamos en la vasta línea de tiempo de nuestra especie, durante milenios, la conciencia humana estuvo profundamente integrada en el mundo natural, en un estado de participación casi onírica. Todavía no existía un sentido fuerte de un yo separado. La tribu era el yo, la naturaleza era el yo. Esto era un estado de inocencia, pero también de profundo sueño. La evolución de la conciencia requirió una separación, un alejamiento de esta unidad primordial. Era un paso necesario, una parte vital del gran diseño. Esta separación dio origen al individuo, al ego y a la mente pensante, que se convertiría en la siguiente gran etapa de nuestro viaje colectivo. Este viaje de la conciencia no es algo que sucedió solo en un pasado lejano. Está ocurriendo ahora, dentro de cada uno de nosotros. Toda la historia de la conciencia humana está codificada en ti. La conexión primordial con la naturaleza, la emergencia de la mente pensante y los desafíos que siguieron están presentes en tu propio ser. Entender la evolución de la humanidad es entenderte a ti mismo. No eres solo un producto de la historia, eres la historia misma, desplegándose en este preciso momento. La historia de nuestra especie es la historia de un despertar interior, y todos somos participantes en su capítulo más reciente y crucial. A medida que la conciencia comenzó su viaje de separación, surgió y creció una nueva facultad que se volvió dominante. Esta fue la mente racional, la mente pensante. Esta herramienta fue, la verdad, una maravilla de la evolución. Nos dio la capacidad de analizar, planificar, categorizar y manipular nuestro entorno con una habilidad sin precedentes. De repente, pudimos ver el mundo no como un todo unificado, sino como una colección de objetos y conceptos separados, que podían ser comprendidos y controlados. Pensar se volvió nuestro modo principal de interactuar con la realidad. Fue un desarrollo poderoso y necesario, que nos permitió construir sociedades y tecnologías complejas. La mente nos dio el poder del pensamiento abstracto. Pudimos pensar en el pasado y proyectarnos en el futuro. Esta habilidad de salir mentalmente del momento presente fue una gran ventaja para la supervivencia y la planificación. Aprendimos a controlar nuestros impulsos, a crear estrategias y a desarrollar complejos sistemas de lenguaje y conocimiento. El mundo del pensamiento se volvió un vasto paisaje interior donde podíamos construir, explorar y definir nuestro sentido de identidad. El yo se identificó con el flujo de pensamientos. Pienso, luego existo, no fue solo una declaración filosófica,
se convirtió en la verdad no dicha para la mayoría de la humanidad. Este nuevo poder era embriagador. La mente prometía control, seguridad y una manera de resolver todos los problemas. Empezamos a adorar el intelecto. Valoramos la lógica por encima de la intuición y el análisis por encima del sentimiento. Ser inteligente significaba tener una mente analítica y aguda. Esta facultad, que originalmente era una herramienta para la supervivencia, se volvió nuestra dueña. Nos identificamos tanto con nuestros pensamientos que olvidamos que somos algo mucho más profundo. Confundimos la voz en nuestra cabeza con lo que realmente somos. El pensador se perdió en sus propios pensamientos, creyendo que el mundo conceptual que creaba era la realidad última. El dominio de la mente fue una fase de nuestra evolución. No fue un error, sino una etapa que debíamos atravesar. Permitió el desarrollo de la individualidad y la exploración del mundo de la forma. Sin la mente analítica, la ciencia, el arte y la filosofía, tal como los conocemos, no existirían. Sin embargo, este énfasis excesivo en un solo aspecto de nuestro ser tuvo un precio. Al vivir casi exclusivamente a través del filtro del pensamiento, comenzamos a perder el contacto con las dimensiones más profundas de nuestra existencia. La herramienta se convirtió en una jaula, y olvidamos que había un mundo fuera de sus barrotes. Cuanto más nos identificamos con la mente pensante, más nos fuimos desconectando de la totalidad de nuestro ser. Ocurrió una profunda división dentro de la psique humana. Empezamos a vivir no en nuestro cuerpo, sino en nuestra cabeza. El cuerpo dejó de ser visto como un templo sagrado de vitalidad y pasó a ser simplemente un vehículo para la mente, una máquina que se usa, se alimenta y de vez en cuando se repara. El campo vibrante de energía y sensación que es el cuerpo interior se volvió una tierra lejana, rara vez visitada. Perdimos la simple y alegre conciencia de estar enraizados en la forma física, una conexión que los animales y los niños pequeños poseen de manera natural. Esta desconexión se extendió también a nuestras emociones. Las emociones son la respuesta del cuerpo a la mente. Son pura energía en movimiento. Pero, a medida que la mente tomó el control, comenzó a juzgar y etiquetar esas energías. Algunas emociones fueron consideradas buenas o positivas, mientras que otras fueron etiquetadas como malas o negativas. Nos enseñaron a reprimir las llamadas emociones negativas, a alejarlas, a no sentirlas. Comenzamos a creer que sentir ira, tristeza o miedo era una señal de debilidad o un defecto de carácter. Creamos una sociedad que elogia el control y la compostura y teme el poder crudo y sin domesticar del sentimiento genuino. Vivir solo desde la mente creó una vida cada vez más abstracta y conceptual. Dejamos de experimentar la realidad de manera directa. En lugar de eso, experimentábamos nuestros pensamientos sobre la realidad. Mirábamos una flor, pero realmente no la veíamos. Veíamos la etiqueta mental flor y los pensamientos y recuerdos asociados. Perdimos la capacidad de percibir el mundo con ojos frescos e inocentes, de sentir lo sagrado en lo cotidiano. La vida se volvió una serie de problemas mentales que había que resolver, en vez de un misterio que vivir. Quedamos atrapados en un ciclo continuo de pensar, analizar y preocuparnos. Este estado de desconexión es la fuente de mucho sufrimiento humano. Cuando no estás enraizado en tu cuerpo, te sientes desarraigado y ansioso. Cuando estás desconectado de tus emociones, te sientes insensible y vacío. Cuando solo experimentas la vida a través de la pantalla de tus pensamientos, te sientes separado de todo y de todos a tu alrededor. Pierdes la conexión con tu ser más profundo, con otras personas y con el mundo natural. Esto es el gran olvido. Hemos olvidado que no somos solo una mente, sino un campo unificado de cuerpo, emoción, energía y conciencia. En un mundo gobernado por la mente racional, las emociones fueron relegadas a las sombras. Se las veía como algo disruptivo,
irracional y primitivo. Se pensaba que una persona madura y evolucionada era aquella capaz de elevarse por encima de sus emociones, que podía mantener siempre una apariencia calmada y lógica. Esto creó, digamos, un acuerdo colectivo para negar una parte vasta y vital de la experiencia humana. Desde pequeños nos enseñaron a ser fuertes, lo que muchas veces significaba no mostrar tristeza. Nos decían que nos calmáramos, lo que realmente significaba suprimir nuestra ira. Aprendimos a poner buena cara, a fingir que todo estaba bien, incluso cuando nuestro mundo interior estaba en crisis. Pero esta represión social y cultural de la emoción no hace que la emoción desaparezca. La energía nunca puede ser destruida, solo puede transformarse o almacenarse. Cuando negamos una emoción, cuando no permitimos que se sienta y fluya a través de nosotros, su energía queda atrapada en el cuerpo. Con el tiempo, estos bolsillos de energía emocional no procesada se van acumulando. Cada experiencia dolorosa, que no es completamente recibida con conciencia, deja un residuo, una huella energética en nuestro sistema. Estas huellas, que a veces se llaman engramas, forman lo que muchas tradiciones llaman el cuerpo de dolor. Es un campo de dolor emocional antiguo y acumulado que vive dentro de nosotros. Esta energía emocional almacenada tiene consecuencias profundas para nuestro bienestar físico y mental. El cuerpo se convierte en un almacén de antiguas penas, rabia y miedo. Esto puede manifestarse como tensión crónica en los músculos, dolores inexplicables y una falta general de vitalidad. El esfuerzo constante de mantener esta energía emocional reprimida requiere una enorme cantidad de fuerza vital, dejándonos agotados y sin energía. El cuerpo de dolor no está dormido. Es una entidad energética semiautónoma que busca más dolor para alimentarse. Puede activarse por un evento menor, provocando una reacción emocional desproporcionada, mientras el viejo dolor almacenado sale a la superficie. Y las consecuencias no son solo físicas. Esta emoción no reconocida y no sentida alimenta el pensamiento incesante y compulsivo de la mente egoica. La mente trata de entender el malestar causado por la emoción reprimida, creando historias de culpa, resentimiento y victimismo. Así se crea una identidad falsa, construida sobre el sufrimiento pasado. Esto genera un círculo vicioso. La emoción reprimida genera malestar. La mente crea pensamientos dolorosos sobre ese malestar, y esos pensamientos generan más dolor emocional. Este es el mecanismo de la infelicidad crónica, un estado que tristemente se ha vuelto normal para gran parte de la humanidad. El profundo desequilibrio creado por el dominio de la mente y la represión del cuerpo y las emociones ha dado lugar a un estado colectivo de malestar. Esto se manifiesta en nuestro mundo moderno como estrés generalizado, ansiedad y una sensación profunda de vacío interior. El estrés no es solo una reacción a presiones externas. Es la resistencia interna a lo que es. Es el resultado de estar atrapados en el tiempo psicológico, preocupándonos por el futuro y lamentando el pasado, mientras estamos completamente desconectados de la paz y el poder del momento presente. El cuerpo, constantemente inundado por las hormonas del estrés generadas por el pensamiento ansioso, vive en un estado perpetuo de lucha o huida. Esta desconexión de nuestro ser interior crea un vacío, una sensación de carencia o de estar incompletos. La mente egoica, que solo puede existir identificándose con la forma, nos dice que ese vacío puede llenarse con algo externo. Así surge la búsqueda compulsiva e insaciable que define gran parte de la vida moderna. Buscamos satisfacción en posesiones, en logros, en relaciones, en experiencias y en sustancias. Estamos constantemente en busca de lo próximo que finalmente nos hará sentir completos y en paz. Pero esta búsqueda es un pozo sin fondo. Ninguna forma externa puede llenar el vacío interior que surge de estar desconectados del ser. El error en nuestro camino evolutivo no fue el desarrollo de una mente poderosa. La mente
es una herramienta magnífica. El error estuvo en identificarnos por completo con ella, en creer que somos el pensador, y no la conciencia detrás del pensador. El problema no es tener una mente, sino ser poseídos por la mente. No supimos integrar la nueva facultad del pensamiento racional con la sabiduría más antigua y profunda del cuerpo y el corazón. Desarrollamos una parte de nuestro ser de manera extraordinaria, mientras dejamos que otras partes esenciales se atrofiaran. El resultado es un ser humano fragmentado, brillante en intelecto, pero empobrecido en espíritu. Esta fragmentación es la causa raíz de nuestros conflictos internos y externos. Una persona en guerra con su propio cuerpo y emociones inevitablemente proyectará ese conflicto hacia el mundo. La violencia, la avaricia y la destrucción ambiental que vemos afuera son un reflejo de nuestro estado interno colectivo de desconexión. Intentamos resolver nuestros problemas usando el mismo nivel de conciencia que los creó la mente pensante, aislada del todo. Pero la mente sola no puede encontrar la solución. La solución no está en pensar más, sino en un cambio radical de conciencia, en un regreso a la totalidad de nuestro ser. La humanidad se encuentra ahora en un punto crítico de su viaje evolutivo. La era de la mente puramente racional está llegando a sus límites. La disfunción y el sufrimiento que ha creado son tan agudos que nos vemos obligados a buscar otro camino. Esta presión no es una maldición, sino una bendición disfrazada. Es el impulso evolutivo que nos empuja hacia la siguiente etapa de nuestro desarrollo. Este siguiente paso no consiste en desarrollar una nueva tecnología externa o un nuevo sistema político. Se trata de una transformación interna. El próximo paso en la evolución humana es la integración de todos los aspectos de nuestro ser, mente, cuerpo, emociones y la conciencia subyacente misma. Esta nueva conciencia integrada no es un retroceso a un estado prerracional o inconsciente. No se trata de descartar la mente pensante. Más bien, estamos aprendiendo a devolverle a la mente su lugar adecuado como sirviente, no como amo. Un ser humano integrado usa la mente como una herramienta afilada y eficaz cuando es necesaria para fines prácticos, pero no se deja usar por ella. Cuando la herramienta no es necesaria, se deja a un lado. La conciencia entonces es libre para experimentar la realidad directamente, sin el filtro constante del pensamiento conceptual. Pensar se convierte en una actividad consciente, en lugar de una adicción inconsciente y compulsiva. En este estado integrado, habitas tu cuerpo profundamente. Lo sientes plenamente. Percibes la sutil fuerza vital, la vida que recorre cada célula. Esta conexión con el cuerpo interior se convierte en tu ancla al momento presente. Desde este lugar de arraigo, puedes encontrarte con tus emociones con conciencia. Ya no las juzgas ni las resistes. Les permites sentirse como energía pura, sin dejar que la mente cree una historia alrededor de ellas. Descubres que, al permitirles estar, se mueven a través de ti y se disuelven, revelando la paz que siempre estuvo debajo. Esta integración es el fin del conflicto interno. La guerra entre mente y cuerpo, entre pensamiento y emoción, cesa. Surge desde dentro un nuevo sentido de totalidad y armonía. Esto no es algo que debas lograr o crear. Es un regreso a tu estado natural. Es recordar quién eres más allá de la identidad limitada de la mente pensante. Este es el despertar al que ahora está siendo llamada nuestra especie. Es la única solución verdadera a los desafíos personales y colectivos que enfrentamos. La evolución de la conciencia nos está pidiendo volver a ser íntegros.